La alarma se encendió cuando los granjeros comenzaron a notar que algo estaba cambiando en silencio. Los cultivos aparecían removidos al amanecer, las cercas cedían durante la noche y los caminos de tierra se llenaban de huellas profundas que no correspondían a ningún animal doméstico. Los jabalíes salvajes habían cruzado un límite invisible y ya no se trataba de casos aislados, sino de invasiones constantes que avanzaban con una organización sorprendente y una fuerza difícil de contener. En muchas regiones rurales, estos animales comenzaron a desplazarse en grandes grupos, explorando campos enteros en pocas horas, destruyendo siembras completas y poniendo en riesgo tanto la economía local como la seguridad de las personas. Los granjeros entendieron rápidamente que los métodos tradicionales no eran suficientes, porque los jabalíes se adaptaban, aprendían y regresaban con más cautela. Cada intento fallido se convertía en una lección para ellos. Fue en ese contexto cuando surgió una estrategia que cambió por completo la forma de enfrentar el problema. No se trataba de una solución improvisada ni de una respuesta impulsiva, sino de un sistema pensado para funcionar a largo plazo, aprovechando el comportamiento natural de los jabalíes y su tendencia a seguir rutas fijas. La clave no era perseguirlos, sino interceptarlos sin que lo percibieran como una amenaza inmediata. El primer tipo de trampa que comenzó a utilizarse fue la trampa de buraco o bala. Estas estructuras se construyen en zonas estratégicas por donde los jabalíes suelen desplazarse, especialmente cerca de áreas de alimentación o corredores naturales. La bala se excava con una profundidad suficiente para impedir la salida del animal una vez que cae, y se camufla cuidadosamente con tierra, ramas y vegetación del entorno. Desde arriba, el suelo parece firme, pero cede bajo el peso del jabalí, atrapándolo sin necesidad de mecanismos complejos. Este método demostró ser eficaz porque aprovecha la confianza del animal en terrenos que ya reconoce. Los jabalíes avanzan sin sospechar, siguiendo su rutina habitual, y caen en la trampa antes de reaccionar. Además, la construcción de estas balas permite cubrir áreas amplias y reducir el impacto directo en el resto del ecosistema cuando se planifican correctamente. El segundo método que ganó protagonismo fue el uso de trampas de ferro. A diferencia de las balas, estas trampas son estructuras metálicas robustas, diseñadas para soportar la fuerza de varios jabalíes al mismo tiempo. Se instalan en puntos donde los animales convergen, como entradas a cultivos o pasos estrechos entre cercas naturales. Su diseño permite que el jabalí entre atraído por alimento, pero impide su salida una vez que la puerta se cierra. Las trampas de ferro ofrecen un mayor control sobre la captura, ya que pueden revisarse con frecuencia y reubicarse según cambien los patrones de movimiento de los animales. Muchos granjeros comenzaron a combinarlas con observación constante, analizando huellas, daños y horarios para optimizar su colocación. Con el tiempo, esta técnica redujo de forma notable las incursiones nocturnas. Lo más impactante fue comprobar que, al aplicar ambos tipos de trampas de manera coordinada, las invasiones comenzaron a disminuir. Los jabalíes dejaron de encontrar rutas seguras y su avance se volvió cada vez más limitado. La presión constante hizo que buscaran otros territorios, alejándose de las zonas agrícolas más afectadas, mientras los granjeros recuperaban el control de sus tierras. Este enfoque no solo representó una respuesta directa al problema, sino también un cambio de mentalidad. En lugar de reaccionar después del daño, los granjeros pasaron a anticiparse, leyendo el terreno y entendiendo al animal. Así, una amenaza que parecía imposible de detener empezó a ser contenida mediante planificación, paciencia y un conocimiento profundo del comportamiento salvaje. Con el paso de las semanas, los granjeros comenzaron a entender que el éxito no dependía solo de instalar trampas, sino de cómo y cuándo se utilizaban. Los jabalíes no se mueven al azar, siguen patrones claros marcados por el alimento, el agua y la seguridad del grupo. Observar esos recorridos se volvió tan importante como la propia trampa, porque una mala ubicación podía volver inútil cualquier esfuerzo. Muchos productores empezaron a patrullar sus terrenos al amanecer, analizando huellas recientes, zonas removidas y puntos donde la tierra aparecía húmeda y compactada. Esos detalles revelaban los caminos más transitados y permitían ajustar tanto las trampas de buraco o bala como las trampas de ferro. Cada corrección aumentaba la eficacia y reducía el margen de error frente a animales que aprendían rápido. Las trampas de buraco o bala comenzaron a emplearse como barreras invisibles. No solo capturaban jabalíes, sino que interrumpían el avance de los grupos, generando desorden y obligándolos a cambiar de dirección. Cuando un grupo encontraba una de estas balas, el resto tendía a dispersarse, lo que facilitaba el control del área sin necesidad de confrontación directa. Por otro lado, las trampas de ferro pasaron a utilizarse como puntos de contención. Su resistencia permitía capturas múltiples, algo fundamental cuando los jabalíes se desplazaban en grandes cantidades. Los granjeros aprendieron a no saturarlas en un solo lugar, sino distribuirlas estratégicamente, creando una red que limitaba el acceso a los cultivos más vulnerables.
Un aspecto clave fue la disciplina en la revisión y mantenimiento. Trampas descuidadas perdían efectividad y podían alertar a los animales. Por eso, se establecieron rutinas estrictas de inspección, asegurando que cada estructura estuviera limpia, funcional y bien integrada al entorno. El objetivo siempre fue mantener la trampa invisible hasta el último momento. Con el tiempo, los resultados comenzaron a reflejarse en el terreno. Los campos mostraban menos daños, las cercas permanecían intactas y las pérdidas económicas se redujeron de forma constante. Los granjeros dejaron de reaccionar con urgencia y empezaron a trabajar con método, entendiendo que el control real se lograba con constancia y estrategia. Este sistema demostró que enfrentar las invasiones de jabalíes salvajes no depende de una sola acción, sino de un conjunto de decisiones bien coordinadas. La combinación de observación, planificación y uso inteligente de trampas transformó un problema creciente en una situación manejable, devolviendo estabilidad a zonas que habían vivido bajo amenaza constante. A medida que el sistema se consolidaba, los granjeros comenzaron a compartir información entre sí, creando una red silenciosa de aprendizaje. Lo que funcionaba en un terreno servía como referencia para otro, y los errores se convertían en advertencias útiles. Así se entendió que los jabalíes no solo reaccionan al peligro inmediato, sino también a cambios sutiles en el entorno, como olores nuevos, ruidos repetidos o alteraciones mínimas en el suelo. Esa comprensión llevó a perfeccionar el uso de las trampas de buraco o bala. Ya no se excavaban de forma aislada, sino alineadas con los corredores naturales del animal, respetando la pendiente del terreno y la dirección habitual del viento. El camuflaje se volvió más cuidadoso, utilizando materiales del propio entorno para evitar contrastes visuales o aromas extraños. Cuando la bala parecía parte del paisaje, la efectividad aumentaba de forma notable. Las trampas de ferro también evolucionaron en su aplicación. Algunos granjeros ajustaron la altura de las entradas, otros reforzaron los laterales para resistir la presión de varios animales empujando al mismo tiempo. Se aprendió que colocar alimento en exceso podía despertar desconfianza, por lo que se optó por cantidades moderadas, suficientes para atraer sin generar sospechas. Cada detalle influía en el resultado final. Un punto crítico fue entender el comportamiento social del jabalí. Estos animales se mueven en grupos donde los individuos más experimentados suelen liderar. Cuando uno de ellos detecta peligro, el resto aprende rápidamente. Por eso, alternar la ubicación de las trampas y variar los accesos se volvió esencial para evitar que el grupo asociara un lugar específico con una amenaza constante. Con esta estrategia dinámica, las invasiones comenzaron a fragmentarse. En lugar de grandes grupos avanzando juntos, se observaron desplazamientos más cortos y cautelosos. Esto redujo la presión sobre los cultivos y dio a los granjeros un mayor margen de control. El terreno dejó de ser un espacio dominado por el animal y volvió a responder a la planificación humana. Además del impacto económico positivo, muchos productores destacaron un cambio en la sensación de seguridad. Las noches dejaron de ser un periodo de incertidumbre y los recorridos matutinos ya no revelaban destrucción constante. El control no significaba eliminar por completo la presencia del jabalí, sino mantenerla dentro de límites manejables. Este enfoque demostró que la efectividad no reside en la fuerza, sino en la constancia y la adaptación. Las trampas de buraco o bala y las trampas de ferro, utilizadas de manera inteligente y complementaria, se transformaron en herramientas de equilibrio. A través del conocimiento del terreno y del comportamiento animal, los granjeros lograron convertir una amenaza creciente en un desafío controlado, reafirmando que la estrategia bien aplicada puede cambiar el destino de una región entera. Con el paso del tiempo, esta forma de trabajo dejó una lección clara para quienes viven del campo. El problema nunca fue solo la presencia de los jabalíes salvajes, sino la falta de un método sostenido para enfrentarlos. Cuando la estrategia se volvió constante y basada en observación real, los resultados comenzaron a mantenerse incluso en las temporadas más difíciles, cuando el alimento escasea y las invasiones suelen intensificarse. Muchos granjeros entendieron que las trampas de buraco o bala no eran solo una herramienta de captura, sino una forma de leer el terreno. Cada excavación revelaba por dónde se movían los animales, qué rutas preferían y en qué momentos del día se sentían más seguros. Esa información se volvió tan valiosa como la propia trampa, porque permitía anticiparse a los movimientos antes de que el daño ocurriera. Las trampas de ferro, por su parte, consolidaron su papel como el punto más firme del sistema. Su durabilidad y capacidad de adaptación permitieron a los granjeros ajustar rápidamente la respuesta cuando los jabalíes cambiaban de comportamiento. Al combinarlas con vigilancia constante y pequeñas variaciones en la colocación, se evitó que los animales desarrollaran patrones de evasión efectivos. Este equilibrio entre ambos tipos de trampas generó algo que antes parecía imposible: previsibilidad. Los granjeros ya no trabajaban bajo la incertidumbre de cada amanecer, sino con un control progresivo del territorio.
La Tierra dejó de ser un espacio vulnerable y volvió a convertirse en un lugar planificado, donde cada decisión tenía un propósito claro. A lo largo de este proceso, la comunidad jugó un papel fundamental. El intercambio de experiencias, errores y aciertos fortaleció el sistema completo. Lo que antes era un problema individual pasó a ser una respuesta colectiva, donde cada campo protegido ayudaba a reducir la presión en el siguiente. Esa cooperación silenciosa fue clave para sostener los resultados a largo plazo. Nada de esto habría sido posible sin el interés constante de quienes siguen y acompañan este tipo de contenido. Cada persona que observa, aprende y comparte estas estrategias contribuye a que la información llegue más lejos y ayude a más productores a enfrentar situaciones reales. El conocimiento solo tiene valor cuando circula y se aplica. Por eso, este espacio existe gracias a quienes están del otro lado, apoyando, comentando y manteniendo viva la conversación sobre los desafíos del campo. El compromiso de los inscritos permite seguir analizando, explicando y mostrando cómo decisiones simples, bien pensadas y aplicadas con disciplina, pueden transformar una amenaza constante en una situación bajo control.